Bueno, muy buenos días. Comenzamos con la clase número 5 de la materia Estructuras de madera y metálicas. En este caso, 15 de septiembre de 2020. Pediría que me confirmen si se puede ver la pantalla y si se escucha claro y fuerte, por favor. Sí, Perfecto. todo bien. Muy bien. Pues comencemos con nuestra clase. Pues en este caso, el día de hoy vamos a ver las generalidades del acero. Como les había comentado ayer, vamos a ver de manera paralela tanto lo que es la madera y el acero en cada uno de los capítulos. Y en este caso, como vimos ya la parte introductoria, el capítulo 1 de lo que era madera, ahora veremos lo que es acero en un capítulo inicial. Bueno, en este caso, para poder comenzar, vamos a ver los objetivos del capítulo, muy importante. Primeramente vamos a recapitular la definición de acero estructural. No sin antes un poquito recordar lo que es una estructura, esto a fines de poder recordar y poder ver lo que hemos avanzado y lo que deberían conocer. Posteriormente veremos la definición de acero. Pues, asimismo veremos identificaremos el proceso de manufactura del acero. Cuando hablo de manufactura me refiero a lo que es la fabricación de este material. Luego veremos las características mecánicas más importantes que hacen al acero como material. Luego veremos algunas ventajas y desventajas que tiene el acero estructural como material, en este caso de uso estructural. Y estableceremos tipos de perfiles estructurales y sus características, como diríamos también sus usos principales. Y por último, definiremos algunos componentes del reglamento AICC 360, lo vamos a definir. Y vamos a ver cómo funciona, cómo se tiene que utilizar. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar a lo que es, primeramente, una definición muy importante antes de esto, lo que es estructura. Un poquito para recordar, ¿no? Una estructura se define como un conjunto de elementos. Elementos o miembros, que también le podemos llamar, están vinculados entre sí mediante unas opciones de enlace o juntas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda, esta estructura que está acá, muy básica, le podemos llamar nosotros una nave industrial. Y también decíamos en nuestro medio, se le conoce también como una palabra tinglado, que es una palabra muy especial. Yo sigo investigando de dónde surge esta palabra, pero si han visto ustedes en el internet, no van a encontrar mucho esta palabra tinglado, por lo menos a nivel internacional. Sí van a encontrar nave industrial, ¿no? Son sinónimos. En este caso, en este tinglado nave industrial, en este caso metálico de acero, tenemos un sinnúmero de miembros. El sistema estructural está conformado en este caso, este ejemplo, por armaduras en 2D, cerchas, ¿no? En este caso, las cerchas tienen una forma como de un pórtico. Tenemos aquí como unas columnas entre este punto y este punto. Tenemos como unas columnas reticuladas. Y luego tenemos entre este punto y este punto extremo, es como una cubierta inclinada, ¿no? Entonces, se puede decir que este sistema es un sistema tipo pórtico reticulado o tipo pórtico, pero en realidad es una armadura, ¿no? Armadura plana que se va replicando. Aquí tenemos la armadura número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6. Tiene una separación constante, el sistema, ¿no? Usualmente, típicamente, esa separación es entre los 4 metros hasta los 6 metros, aunque usualmente ya en estas fechas se suele colocar separaciones así entre 4 y 4,50. Esto un poquito para cuidar la parte estructural. Cuando veamos el tema de sistemas de techo, vamos a revisar. Bueno, en esta estructura tipo, decíamos, aporticada reticular, aparte tenemos en este caso un montón de miembros. Ya sea en esta parte, en las columnas, decíamos, o en la parte de la cubierta, tenemos miembros. Aquí tenemos, por ejemplo, barras que forman la parte perimetral de las columnas, ¿no? En el sentido. Y tenemos todas las barras también que hacen el reticulado. Pues estos miembros, cada uno es un miembro, ¿no? Cada uno es un miembro. Tienen que unirse de alguna manera. En este caso, podría ser por soldadura o podría ser con pernos. Entonces, este enlace son las juntas que se pueden construir. En este caso, se pueden materializar con conexiones, ya sea soldadas o ya sea empernadas, típicamente. Entonces, este conjunto, ya sea los elementos de cada pórtico, estos elementos que son las correas o son los largueros que unen hasta estas cerchas, todo el sistema
tiene una función principal, que es la transmisión de las acciones. Cuando hablamos de acciones nos referimos a las cargas, pero de una manera más general. Entonces, hablamos de las cargas, en este caso del peso de la estructura, de los materiales, las cargas de mantenimiento, por ejemplo en el techo, las cargas de lluvia, las cargas de viento, las cargas de nieve o granizo, y la acción sísmica. Todas las cargas o las acciones posibles en la vida útil de una estructura, en este caso de acuerdo a la ubicación, a la zona y a su uso, tienen que ser en este caso transmitidas por estos miembros y sus juntas, a todo el sistema, hacia las cimentaciones, ¿no? Esta transmisión de esfuerzos o de acciones la hace, diremos, la estructura sin, digamos, debería hacerla sin manifestar algún tipo de patología o algún tipo de fenómeno que nos pueda alertar o pueda alertar a las personas que hay algún problema, por ejemplo, unas deformaciones muy grandes, o por ejemplo ver que los nudos o el mismo material presenta algunos problemas, ¿no? Todo esto hace, digamos, a que la estructura se comporte de una manera adecuada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un puente o en otro tipo de estructura. Entonces, esa idea fundamental, es decir, transmitir los esfuerzos hacia las cimentaciones, o sea, las fundaciones, es la definición más clásica de estructura. Y si trabaja muy bien, no da problemas, diremos que respeta en este caso la correcta funcionalidad. O sea, respeta para lo que ha sido en este caso diseñado. Hagamos de cuenta que este puente se ha sido diseñado para que cualquier tipo de vehículo pase de un lado A a un lado B, para salvar este cruce de un río o en este caso del océano. Entonces, imagínense si en una etapa de la vida útil, aquí nos ponen un letrero, aquí en la parte, digamos, en el punto A, dice el letrero: prohibido el paso de camiones, ¿no? Por ejemplo. Y se supone que este puente, eso vamos a suponer, ha sido diseñado para que cualquier tipo de vehículo pueda pasar, para llevar mercadería, transporte, no solamente para personas y los vehículos pequeños. Y si le ponen en el letrero prohibido el paso de camiones, ¿sí? La típica, ¿no? Está prohibido. Quiere decir que hay algún problema en el funcionamiento de la estructura. Quiere decir que o en el diseño o en la ejecución ha habido algún problema que está limitando y no va a ser en este caso funcional tal como se había previsto. Y esto es un aspecto bastante crítico, y aunque no crean, se da frecuentemente, tanto en nuestro medio como también en el extranjero. Entonces, cuando hablamos ahora de lo que es diseño estructural como tal, esta definición ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? En nuestra introducción de la materia, en el sílabo. Me encanta repetirla porque es muy precisa y muy al punto, ¿no? Decimos la mezcla de arte y ciencia. Cuando decimos la mezcla de arte y ciencia, hablamos en este caso de arte, la capacidad que tiene en este caso una persona para generar una solución, en este caso, ¿no? Es arte eso. O sea, realmente viene en este caso de la parte personal, de la parte, en este caso, innovadora, de la parte más personal, más, en este caso, digamos, que nos puede dar soluciones que no son corrientes, ¿no? Este arte se debe combinar necesariamente con la ciencia, ¿no? Y la ciencia en este caso es todo lo que hemos aprendido, básicamente principios estructurales, el comportamiento de las conexiones, por ejemplo, del material como tal, y de los fenómenos que han aprendido, por ejemplo, en el tema de flexión, tracción, compresión, flexo-compresión. Todo eso se une a una simbiosis y que además requiere seguramente experiencia, ¿no? Experiencia me refiero al uso, ¿no? Al uso y en este caso a la práctica misma de la profesión, en este caso en el diseño. Todo esto se va a unir, obviamente también con la parte aquí le he puesto intuición, pero aquí le podemos llamar, si quieres, aparte lógica. O sea, por lógica, yo seguramente no voy a hacer un diseño de un puente o de una nave industrial sin cimentaciones o sin apoyos, ¿no? O no voy a hacer, por ejemplo, sin correas, porque obviamente ya voy a identificar que algo raro o algún problema va a haber en el comportamiento de la estructura. Y esta intuición, que también yo le digo lógica, pero la mayoría de los colegas se llaman criterio, es el criterio como tal,
juega un papel muy importante. Y este criterio está muy casado, vinculado con el conocimiento del comportamiento y también con la experiencia. Ese es el criterio, y viene el criterio ingenieril, digamos, ¿no? El criterio de ingeniero. Entonces, esta es alguna característica que como ingenieros civiles la cultivamos y lo tenemos para dar soluciones. Como les digo, a veces en proyectos no es todo como ustedes piensan, que todo está en los libros, ¿no? O sea, que cojo un modelo, digamos, de nave industrial, un modelo de puente, y tal cual como está en un libro, lo voy a digamos, materializar, lo voy a copiar. Cada problema es particular. Cada problema en la vida real es particular. Entonces, seguramente voy a tener algunas diferencias y ahí va a jugar mucho el criterio ingenieril para dar una solución. Porque como ingenieros damos soluciones. Y en este caso, en la parte estructural no es menos. Y tenemos, de una cierta manera, que usar el criterio para plantear un buen diseño estructural. Ojo que bajo los principios, decíamos, de la parte innovadora, la parte científica, la parte de experiencia, y siguiendo el comportamiento de la estructura y los principios estructurales, ¿no? ¿Dónde entraría un software? Un programa. Bueno, un programa es una herramienta. Esta herramienta contiene pues bases teóricas, bases científicas, pero un programa no tiene criterio. El criterio lo tiene el ingeniero. Un programa como tal, aprenderlo, por ejemplo, usar los comandos, usar en este caso las herramientas internas que tiene el software, para su aprendizaje requiere en este caso algo de lógica, leer el catálogo del programa, el manual y ver algunos tutoriales, ¿no? Pero los principios estructurales que te pueden llevar a entender que lo que te bota un programa en cuanto a un esfuerzo, en cuanto a, en este caso, a autodiseño, que vamos a ver entre comillas, de realmente, ahí está la diferencia entre un usuario normal y un usuario, en este caso, un ingeniero estructural, que debe en este caso reconocer y en este caso manipular el software para hacer que este funcione correctamente y que refleje cómo se va a comportar la estructura. Las estructuras se comportan, en este caso, cómo se construyen, no cómo se modelan en un software. Entonces lo que tenemos que hacer es modelar de la manera más cercana, o en este caso más aproximada a la realidad. Esa es la idea fundamental. Entonces, con todo esto, la idea es dar una solución, decíamos, segura, económica y funcional, que es lo mismo que decir servir para el fin propuesto. Los pilares que ya habíamos visto, ¿no? Con las normativas, con la norma, con los criterios que vamos a ver ahora en esta asignatura, sacaremos lo que es seguro. Lo que es económico, vamos a ir viendo, hay criterios de diseño, típicamente en acero, en lo que es miembros, vamos a fijarnos en el peso. Estructuras más livianas son más económicas, pero para casar esto con la parte funcional, tenemos que ver muchos criterios, en este caso, que también involucran las conexiones y el sistema elegido para la estructura. Eso vamos a ir viendo en este semestre. Muy bien, y me gusta esta parte que ven acá, que no es muy agradable para algunos. Es la realidad, pues. Y en la vida real tenemos fallos estructurales de diversos tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte izquierda este número, inciso, debo llamar A, en este caso, para variar un poquito. Ese es un techito de un coliseo, de un colegio o de una universidad, no me acuerdo muy bien, creo que es de una universidad. Esta cubierta es una cubierta con un sistema, tienen aquí unas columnas, ¿se fijan? Y en el techo es un sistema de una armadura en 3D, es en este caso un arreglo de una armadura o celosía o cercha tridimensional, que es un sistema estructural también usado en naves industriales, en este caso también en cubiertas de unidades educativas, que permite una solución, digamos, en luces importante. Y ha habido un colapso, ¿no? Un colapso, y al ir investigando el colapso, puede haber problemas con los miembros, problemas con el material, problemas con las conexiones, ¿sí? Con las conexiones, o también problemas con cargas o acciones no consideradas en el diseño. Por ejemplo, las cargas de granizo. Y esta falla se ha dado justamente luego de una granizada, ¿no? Creo que esta falla ha sido justamente en la ciudad de La Paz. En La Paz ha sido esta falla. Justo luego de una granizada ha ocurrido este colapso del techo, ¿no? Incluso ha afectado a personas, creo que ha matado a personas. Esto es lo que no debería pasar.
pero sigue sucediendo. Como ven, esta fotografía no es muy antigua, no es una fotografía de los años 60, 70, 80, una fotografía de esta última década, de hace unos 4 o 5 años. Entonces esto ocurre en realidad, y aparte el costo, imagínense semejante techo, el costo que involucra, en este caso la demolición de todo esto, el retiro y la reconstrucción, aparte de las vidas humanas que no tienen precio. Entonces, esto pasa porque en este caso se ha hecho un mal diseño o una mala construcción, o los dos. Entonces esto es lo que no debería pasar, y lo que tenemos que reafirmar siempre es que la estructura, para que funcione bien, tiene que estar bien concebida, bien diseñada y también bien ejecutada. Entonces, típicamente esto pasa, repito, porque hay un cúmulo de vacíos o deficiencias desde la parte de la concepción de la estructura misma, como también en la parte de cargas y en la etapa de ejecución, ¿no? Todo se junta y produce este tipo de problemas. Aquí en el caso B tenemos una cubierta de un estadio, diremos de un campo deportivo tipo estadio. Esta cubierta estaba, digamos, originalmente aquí en la parte superior, ¿no? Daba una, digamos, tapaba las graderías, y esta luz no era tan grande, eran más o menos unos 10 o 11 metros. Y lo que ha pasado es que ante cargas de viento ha colapsado, y este techo, que se puede ver acá colapsado, es de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, o sea, de la Universidad Pública. Tengo entendido que este colapso ha sido hace justamente el 2018. ¿Qué ha pasado acá? No ha sido por granizo, ha sido justamente cuando me dio un viento. Y lo que ocurre es cuando pasa este tipo de fallas, van a escuchar en la prensa, los periodistas dicen que la falla es por un viento huracanado, ¿no? Viento huracanado, ¿qué ha pasado? Pero el término huracanado pues no es pues correcto, ¿no? Porque un huracán no pasa pues solo pasa en las costas. Entonces ha habido un viento aquí bastante fuerte, investigando y negando, por ejemplo, en el Senami, u otra entidad, en este caso que tenga un registro del día de la acción del viento, se puede dar cuenta que ese viento, entre comillas, huracanado, es un viento, digamos, normal, que debería entrar en el rango de diseño, ¿no? Y que pasa seguramente es un error de diseño o un error de construcción también. Al estar esto embolado, al estar este techito, diríamos así, de esta forma, como que emboladizo, aquí deberíamos estar totalmente así. Desde esta cubierta embolado, se darán cuenta que la parte más crítica es la parte que está aquí en el apoyo, ¿no? Esta conexión o este arreglo, que también a veces lo hace con una armadura contrapuesta al lado contrario, es la clave para que esta cubierta no pueda fallar. Y claramente se ve que, por ejemplo, toda la parte de la cercha y la parte de la cobertura está muy bien, solamente ha fallado aquí seguramente la conexión, o la parte de diseño o la parte de construcción, o las cargas no han sido muy bien estimadas seguramente. Aquí en el caso C tenemos una cubierta tipo tingladito de un colegio. Igual la falla ha sido acá por justamente aquel año 2017 ha granizado, y también el techo no ha podido soportar y ha colapsado. Esta falla ha producido muertes. Esto ha sido, creo, en Chuquisaca. Ha producido muertes de niños en este caso, con todo también, aparte del daño, con todo el coste económico. También aquí se presume la falla también por la parte de diseño y por la parte de la construcción. Típicamente en estos tipos tinglados, también una falla que debemos de ver, que se da en la parte constructiva, es las conexiones. No se hacen unas buenas soldaduras, y eso es muy crítico mediante sobrecargas como estas. Es algo que puede llevar al colapso de la estructura. Eso sería en Bolivia unos ejemplos. Aquí tenemos en el gráfico D, esto es en México. Bueno, el gráfico D y E son lo mismo ya, son perspectivas de lo mismo. Es un centro comercial que ha colapsado. Todo tiene un voladizo en el centro comercial ya nuevito. Ese fallado hace el 2018. De esta fachada, diremos, del centro comercial hasta este borde tiene un voladito, y aquí le han puesto como un jardín. Este es un jardín que típicamente se suele construir en la parte, digamos, arquitectónica, se lo prevé para que le dé estética al edificio. Ahora que estamos con los edificios sustentables, esa es una solución que se plantea. Y este voladito, que también aquí se lo puede ver, tiene una luz importante. Aquí se presume falla en el diseño o falla en la ejecución, igualito como acá, de la parte del empotramiento, ¿no? La conexión. Y esto ha hecho que este centro comercial colapse, toda la parte de la fachada, ¿no?
Entonces, esto sucedió en México, que ya es primer mundo, que ya está, que tiene más tecnología, más, en este caso, mayor tradición en la parte estructural, más que en este caso Bolivia, más que en la parte, yo diría, de toda Sudamérica. Y si se fijan, ahí también ocurre esto. En Estados Unidos también ocurre, en todos los países del mundo ocurre. Entonces, diremos que las fallas estructurales, sobre todo en estructuras metálicas de acero, son más frecuentes que en las de hormigón. Y esto se debe a que hay una complejidad y una serie de detalles en cuanto al diseño y la construcción, ya sea de los miembros o de las conexiones como tal, que deben ser verificados y que pueden, y de no hacerlo o de haber algún descuido, pueden generar este tipo de colapsos que van en contra de lo que los principios de diseño estructural que habíamos visto. Pero de los fallos uno aprende, y de los fallos se generan conclusiones con las cuales la teoría, el comportamiento y al último los códigos de diseño aprenden y se van actualizando, mejorando para evitar o prever esos fallos en el futuro. Que los que acabo de mostrar no deberían pasar. Fallas por tema sísmico, que es algo más difícil de prever, más difícil de analizar, sí, digamos, es más, digamos, entre comillas, justificable. Y también las normas han ido avanzando con el tiempo a raíz de estas fallas. Y hay típicas historias, en este caso, por ejemplo, en el tema de acero, tema de conexiones. Un hotel, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que estaban dándose una fiesta, tenía una pasarela metálica y ha fallado y ha matado a muchas personas. Es una clásica historia, una clásica falla estructural que ha conllevado, en este caso, una serie de mejoras de los códigos de diseño, como también del control que hay, como también en el caso de sismos, un sismo muy clásico, muy típico en este caso que viene de Estados Unidos, ha generado también toda una metodología, un cambio en la concepción de las conexiones, ¿no? Entonces realmente estos fallos de cierta manera contribuyen, diremos, a que la ingeniería, en este caso estructural, pueda mejorar con el tiempo. Entonces con todo esto vayamos a ver ya lo que estamos viendo, el tema de acero. Con todo esto entremos y vamos a ver, esta parte se me ha un poquito movido. Vamos a ver qué es el acero como material estructural. En este caso el acero es un material industrializado. Cuando hablamos de estructuras metálicas, les dije en el sílabo, es algo muy general. Ahí tenemos el aluminio, tenemos por ejemplo el acero galvanizado, el acero común como el que vamos a ver ahora, y un tipo de metales que también podrían estudiarse. Pero el tiempo no alcanza. Y lo fundamental, lo nuclear en el tema de estructuras es el acero. El acero es el material más versátil con el cual se pueden, decíamos, construir los edificios más altos o los puentes más largos. Y cualquier tipo de estructura como tal. Entonces, en estructuras metálicas lo que vamos a ver es el acero como tal, como material. Tanto en la parte teórica como en la parte práctica. ¿Qué es el acero para definirlo? Bueno, es un material industrializado, manufacturado, podríamos decir. Y la pregunta es, ¿difiere, por ejemplo, de la madera? Sí, la madera es más natural, ¿no? Aunque igual decíamos, la madera podemos sacar y podemos, en este caso, hacer un tratamiento para conseguir secciones de diferentes tamaños a través del laminado o el encolado. Pero siempre va a haber diferencia, ¿no? Se va a partir de cortar un tronco de un árbol, sacar esta materia prima y, digamos, que hacer un pequeño tratamiento. Pero no tiene un nivel tan alto de industrialización como el acero. El hormigón lo propio. El hormigón, aunque tengas vos una planta de hormigón, o en este caso como Cobose o Ready-Mix u otras, nunca va a llegar al nivel de tecnología o al nivel de industrialización que tiene el acero. El acero es un material mucho más homogéneo, que se trabaja en este caso en fábricas o industrias, con la cual se obtiene un material, digamos, lo más uniforme posible entre sus variedades. Entonces tenemos que el nivel de tecnología, el nivel, digamos, entre comillas, de calidad o control de calidad es superior en el tema del acero, lo que asegura una adecuada resistencia y un adecuado control de calidad. En este caso, sus características más importantes son la alta resistencia, su alta rigidez y la ductilidad. Tres características fundamentales del acero. Cuando hablamos de alta resistencia, hablamos, por ejemplo, del esfuerzo, vamos a llamar, de fluencia o de cedencia, y del esfuerzo de rotura. Típicamente esfuerzos que se trabajan a lo que es tracción, en compresión también y también en cortante, pero lo típico, lo fundamental es los esfuerzos de tracción y tracción, en este caso en cedencia y en ruptura. Si hablamos de un acero típico,
Hablamos, por ejemplo, de una capacidad mínima de 36 KE6, que esto aproximadamente, si hacemos la conversión, llegamos a más o menos a 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Comparamos con el hormigón, que manejamos hormigones típicamente de 210, 250, en puentes hasta 350, 400 kilogramos, no tienen punto de comparación, ¿no?, con el acero. Y en esfuerzo último de 58 KSI, equivalente más o menos a unos 3.000, 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues también, en cuanto a resistencias, fíjense, el acero no tiene ahorita otro material que pueda competir como él. Lo bueno del acero es que, aparte de tener una alta resistencia, también resiste, en este caso, tracción. En este caso, aparte de la tracción, a compresión, al cortante, a la flexión. El acero, el hormigón como tal solo resiste la compresión. En tracción prácticamente es nula su resistencia y requiere del acero en barras o en varillas para poder reforzarse, para resistir la tracción. La mampostería o el hormigón ciclopio tiene una desventaja, que solamente resiste la compresión. Y la madera, como vimos ayer, tiene características muy importantes, pero por ejemplo el talón de Aquiles de la madera es la tracción perpendicular a las fibras, que es prácticamente nula, y la compresión perpendicular a las fibras, decíamos, también es un fenómeno que se puede dar en un apoyo, que su resistencia es muy bajita comparada con su compresión paralela a las fibras. Entonces, dicho esto, realmente el acero es un material de mucha mejor calidad, de mucha mejor competencia. Si hablamos de rigidez, ya hablamos del módulo de elasticidad de la madera y del acero comparando. El módulo de elasticidad del acero es realmente grande. Hablamos de 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, comparado con, por ejemplo, con el módulo de la madera, que hablamos de 95.000, 80.000 kilogramos, o en el caso del hormigón, 250.000, 210.000, 230.000 kilogramos por centímetro cuadrado. No tiene pues comparativa. Entonces realmente el acero como material, por ese motivo, puede darte la ventaja de poder construir estructuras cualquiera, incluso las más altas que hay en el mundo, o más grandes. Cuando hablamos de ductilidad, aquí es un término, yo diría, de los tres que están acá, el más importante, que tiene por característica el acero. Vamos a hacer una consulta, una pregunta a alguien que nos dé una definición de ductilidad. En sus palabras, como me entiendas, no hay problema. Voy a irme a participantes, voy a elegir a alguien de por acá. Va a estar atento. A ver, vamos a ver. Cualquiera le puede tocar. Les pediría para la siguiente clase pongan sus nombres completos, ¿no? Aquí tengo, creo, un Goku 54, un Eric, pero no sé, pues su apellido, ¿no? Para poder identificarlo mejor. A ver, a Melissa Urey, buenos días. Melissa Urey, en tus palabras, así digamos, como tú lo entiendas, danos el término de ductilidad. ¿Qué sería ductilidad para ti? ¿O qué tú qué entiendes por ductilidad? Buen día. Buenos días, ingeniero. Bueno, lo que yo entiendo de utilidad llegaría a ser una propiedad, más o menos bajo la acción de una fuerza, cuánto puede llegar a deformarse un determinado material, ¿no? Es una propiedad de cualquier material, por ejemplo, del acero, no es tan dúctil, ¿no? Resiste. Ya. Eso es lo que yo podría entender. Ya, tú dices la propiedad de un material como tal para resistir la deformación, ¿dices? Sí. Ya, es un criterio. No está tan cerca de lo que yo voy a explicar, pero es, digamos, tiene cierta lógica, ¿no? Vamos a ver otro criterio más, gracias. Vámonos a la porquería de género. Hablamos con Jesús Zanca. Jesús Zanca, buenos días. Para ti, ¿qué sería la ductilidad? Jesús. Parece que está sin audio y sin video. Vamos a otra persona. Vámonos a Jared. Jared o Jared La Fuente. Buenos días. Jared, por favor, la misma pregunta. Anímense a participar, vamos. Jared de La Fuente. Jared de La Fuente. Bueno, los que no me contesten voy a tener que eliminarles del grupo, ¿no? Del WhatsApp, porque me vienen reclamando Ingeniero. que WhatsApp y demás. Bueno, buen día, Jared. Ingeniero, buenos días. ¿Quién me habla, perdón?
Jared, disculpe, he tenido un problema con mi micrófono al principio, pero ya estoy. Ahora sí. A ver, ¿qué sería para ti la utilidad? Lo que yo entiendo como ductilidad es la propiedad física que tiene un elemento a alterar su forma en presencia de esfuerzos externos, Ya, algo así. ya. Bueno, es también una definición, digamos, que tiene sus aspectos positivos. No está perfectamente bien hecho, pero digamos tiene su aporte, ¿eh? También gracias, Jared. A ver, yo les voy a comentar de lo que dijo sus compañeras y su compañero. Tienen ciertos aspectos que sí, digamos, le van a la definición, pero digamos que ductilidad, en términos sencillos, es una palabra aplicativa, en este caso a estructuras, que se le puede ver de diversos ámbitos. Uno como el sistema estructural como tal, otro como conexión, por ejemplo, y otro como material. En este caso vamos a hablar como material, ¿sí? Es como material, la utilidad es un fenómeno, una característica, que hace que, en este caso, el acero tienda, en este caso, a poder soportar bastante carga, que le va a llevar incluso a que el material como tal incursione en el rango inelástico. Acuérdense que el material como el acero o cualquier otro tiene por definición una primera etapa de carga donde está teóricamente en un rango elástico, y el acero, digamos que es el material que más marca este estado, este comportamiento, o esta zona, digamos, de comportamiento. Y llegar a un punto donde decimos que es la tensión cedente o límite de fluencia, ya el material pasa a un estado plástico, también le llamamos inelástico, ¿sí? Donde ya no requerimos aumento de carga para que el material se siga deformando. Entonces diríamos que el acero, como material, tiene esa característica, que puede soportar cargas aún así más grandes, o puede soportar en este caso deformaciones aún así más grandes a las planificadas, porque usualmente en el diseño, vamos a ver aquí en adelante, no hablemos de vigas, de columnas, trataremos de esforzar el material máximo hasta un límite de fluencia o de excelencia, que le llamamos. Pero si pasa una sobrecarga, por ejemplo, importante ante un sismo o ante un evento no previsto, pues el material tiende a deformarse. Avisar que está fallando, o sea, deformarse, entrar en rango inelástico sin colapsar. O sea, da tiempo a que los habitantes de ese edificio, los que están debajo de ese tinglado, nave industrial, les dé opción a poder, digamos, a abandonar la edificación, a poder escapar. Esta característica es sumamente importante y es, diríamos, que la base de un diseño estructural, es un criterio fundamental. Debemos generar estructuras dúctiles, y una parte de este concepto yace en lo que es el material. También veremos a futuro, en la elección de sistemas estructurales, que aunque tenga el mejor material del mundo, si yo hago una mala configuración del sistema estructural como tal, o un mal diseño de conexiones, voy a igual tener una estructura que es peligrosa, que no es dúctil, que es frágil, que puede colapsar repentinamente. Entonces, eso, digamos, yo debo tomar en cuenta como diseñador, dentro de los criterios, principios estructurales. Hablando con material, entonces digamos que es la capacidad que tiene el material para incursionar su comportamiento en el rango elástico, ¿sí? Y aceptar grandes deformaciones sin colapsar. Esa sería la definición en mis palabras. Aquí tengo una un poquito más técnica, ¿sí? Y podemos ver acá que dice, bueno, es la capacidad que tiene el material como tal para deformarse sustancialmente. Esto quiere decir que es deformación grande, ¿no? Y esa por tracción o compresión, antes de fallar, sin una gran disminución de su capacidad resistente. O sea, característica muy recomendada para estructuras sismo resistentes, sobre todo. ¿Por qué sismos resistentes? Porque, por ejemplo, un sismo, un evento sísmico, puede llegar a una ciudad, en este caso a la estructura, y puede llegar de una manera en cuanto a su magnitud, dirección y en este caso forma del sismo, que a veces no es prevista pues, en un diseño normal. Digamos, pueden haber códigos de diseño sísmico, pero tienen recomendaciones y tienen algunos, en este caso, detalles para caracterizar un sismo para su diseño, pero realmente es tan variable la naturaleza que no todo puede ser previsto. Además puede llegar un sismo de una magnitud muy grande, superior a lo que ha sido previsto. No ocurre lo mismo con una carga muerta, con una carga viva, que en teoría tú deberías diseñar de una manera adecuada
y preveyendo en este caso todo lo que puede pasar en la estructura en un subida útil de unos 50 años, por ejemplo. No ocurre esto con un sismo, ¿no? Por ejemplo, entonces esto típicamente es el tipo de acción que puede llevar a una edificación cualquiera a su falla, ¿no? En un principio sismo resistente es, por ese caso, que ante un sismo de gran magnitud, un sismo muy fuerte, la estructura como tal pueda fallar, pero no colapsar. Esa es la idea. O sea que ustedes sáquense de la cabeza, no hay estructura antisísmica por si acaso. Eso no existe. No hay antisísmico, es un término mal utilizado. Lo que sí hay son estructuras sismo resistentes, que para sismos, digamos, normales, comunes, que están en el código, la edificación debe comportarse bien, sin producir fallas apreciables. Para sismos, digamos, de magnitud media, pueden haber fallas, digamos, puntuales, pero que no van a, digamos, hacer que la edificación pierda de su funcionalidad. En este caso, y con una pequeña reparación pueda seguir funcionando. Pero para sismos mayores o grandes, la idea es que esta ductilidad que proporciona en este caso el material y todo el diseño como tal, que haga que la edificación sí pueda verse afectada, dañada severamente, pero no, nunca colapsando, ¿no? Nunca produciendo, digamos, el derrumbe de la edificación, porque ahí estaríamos en este caso haciendo que la estructura ya deje en este caso su utilidad y pueda incluso matar personas. Eso es lo que se quiere. En sismo resistente se prevén ese tipo de conceptos. Y la ductilidad es algo clave. Yo diría de las 3 características que acabamos de ver es la más importante, ¿no? Aquí tengo un mensaje de alguien en chat. Dice, consulta. En este caso, ingeniero, hablando de una resistencia ruptura aparente. No entiendo tu pregunta. Melissa, ruptura aparente, no entiendo tu pregunta. Lo que sí es claro que un material dúctil, comparando por ejemplo un material no dúctil como el hormigón, que es mucho menos dúctil que el acero, le va a conferir esta característica, que ante una sobrecarga importante, usualmente en sismo, la edificación o los miembros, ya sean vigas, en este caso columnas, diagonales, se deformen altamente e incluso te vayan avisando a través del sonido, a través en este caso de la afectación en materiales, en este caso no estructurales como muros, revoques y demás, que la edificación tiene un problema como tal, y va a dar tiempo a que uno pueda en este caso pues, salir y pueda resguardar su vida. Eso es muy importante. Dicho esto, vayamos adelante con nuestro avance y vamos a ver un poquito lo que son las ventajas ya y desventajas. Y la pregunta es, ¿por qué en este caso estructuras de acero y no de otro material? La pregunta. ¿Por qué usar acero y no madera o no usar hormigón? Algunas cuantas ventajas entonces en cuanto al acero. Diremos, número 1, material manufacturado, con características uniformes. Claro, pues, o sea, realmente, un acero que se fabrica con estándares de calidad, por ejemplo. Si vamos a ver adelante los códigos ya, pero digamos un acero común al carbono, un acero A36 con este código, fabricado en Estados Unidos, fabricado en China, fabricado en Japón o en Brasil, cualquier país, debería tener las características, en este caso de calidad, ya sea a nivel de esfuerzos, modulasticidad, ductilidad y otras, muy similares o uniformes, sujetas en este caso a un estándar de calidad que da unos rangos, ya, en cuanto a lo que deberías encontrar al ensayar el material en un laboratorio, mínimos para calificar como A36. Típicamente por el tipo de manufactura se llega a tener este tipo de materiales, aparte con características uniformes. Y cuando hablo de uniformes, hablemos lo de vimos en madera. Decíamos en la madera, fíjense, las características en este caso como material varían en las 3 direcciones, en el sentido longitudinal, tangencial o radial. Típicamente decíamos la resistencia más alta está en la dirección paralela al grano, a la beta o a la fibra, la dirección longitudinal. Y las demás cambian, o sea que el comportamiento de la madera es, decíamos, diferente en las 3 direcciones, un comportamiento ortotrópico, ¿sí? Cuando hablamos del hormigón, sabemos bien que el hormigón como tal resiste bastante lo que es la compresión, pero es muy bajo a lo que es la tracción. Por ese motivo,
requerimos aumentarle varillas de acero. El hormigón como tal, o la mampostería o el hormigón ciclopio, es un material anisotrópico, que a compresión resiste muy bien, pero a tracción muy poquito. Es su talón de Aquiles y tenemos que reforzar. Y este detallado del refuerzo es todo un arte y toda una ciencia que para cada caso en particular tú tienes que ir haciendo en base a las recomendaciones de la norma. Pero si se fijan como tal, un hormigón, fíjense que es un compuesto de arena, grava, cemento y agua como material, es heterogéneo. Ninguna parte del hormigón es igual a otra, ¿no? Aunque tú tengas una misma grava, si se dan cuenta, cada piedrita, si se van a un laboratorio, cada piedrita es diferente, tiene diferente tamaño, diferente peso, diferente forma, y hay una gran variedad, ¿no? Si hay, digamos, podemos zarandear, podemos sacar curvas granulométricas generales, pero específicamente cada parte es un poco diferente a la otra. Eso pasa también con la arena. Digamos que esto hace que le confiere que el hormigón tenga características no muy uniformes, ¿no? Podemos tomar características en este caso mínimas, ¿no? Lo que nos interesa usualmente es la resistencia a compresión, pero el comportamiento es más que esto. Entonces, realmente, comparando con el acero, no hay donde perderse. Con la madera y el hormigón no son materiales tan uniformes como el acero. Cuando hablamos de desperdicio, el acero, este tipo de estructuras, tiene un bajo índice de desperdicio, bajo índice. Cuando hablamos de bajo índice, es que al construir una edificación, por ejemplo, una nave industrial, yo lo que hago es agarrar de mi plano y puedo tener las dimensiones de las secciones, de los perfiles, ¿no? O sea, digamos, digamos, de la nave industrial que les mostraba, digamos, de esta, yo sabré, pues, ¿no? Por ejemplo, los perfiles de la columna, digamos, de las barras que están por fuera, son un perfil de esta forma, C, los dos, con un tamaño. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, de esta altura, digamos, tengo unos 8 metros, supongamos 8 metros o 6 metros, y lo que yo puedo hacer es cuantificar para cada barrita, y aparte como tengo tipos, tengo del 1 al 6, tengo 12 columnas, porque van de lado opuesto a lado opuesto. Puedo cuantificar cuántas, en este caso, barras de 6 metros, porque los perfiles vienen en 6 metros, necesito. Va a haber ciertamente, al hacer los recortes, va a haber cierto, entre comillas, desperdicio, pero yo puedo hacer que sea mínimo, ¿no? Al configurar, en este caso, las dimensiones de los perfiles. Al no hacer un carnaval, no decir, por ejemplo, esta barra va a ser de un tipo, esta de otro tipo, esta de acá de adentro otro tipo, así, no. Al hacer, digamos, secciones típicas, o sea, por ejemplo, las cuerdas superiores, inferiores, vamos a ver en el diseño, yo puedo minimizar el desperdicio. Pero en el tema de hormigones, o en tema de madera, es mucho más grande, ¿no? Ya la madera mismo, para formar secciones como estas, escuadrillas, hay rebajes, ¿no? Al hacer los cortes también hay deterioro, hay secciones que tienen nudos, tienen ojos, y hay que desecharlos. Y al poder hacer también la construcción, también hay que hacer cortes, hay bastante desperdicio. En el tema del hormigón, ni que se diga, ¿no? Tener la arena, la grava, el cemento, quien no ha hecho un hormigonado, se desperdicia gran cantidad de material. Aunque también tú tengas una planta de hormigón y puedas llevar con mixer, también hay un desperdicio ya en el hormigón como tal. En el acero se minimiza, se lo pone al mínimo. Si hay un buen diseño, buen control en obra, realmente es muy bajo. Produce estructuras más livianas. Y aquí es algo que a veces uno no comprende. Y como estudiante uno se puede perder. Cuando decimos estructuras más livianas, tenemos que ver no solamente el peso específico, sino también ver una relación resistencia-peso. A ver, vamos a entender esto. Voy a irme aquí en mi ayudita. Vamos a ver acá. El peso específico, así lo voy a llamar, ¿sí? Del acero, sub S, ¿cuánto es? 7.85 toneladas métricas por metro cúbico. El peso específico del hormigón armado, ¿cuánto es? 2.4 toneladas por metro cúbico. Aquí le ponemos aproximadamente, porque el hormigón varía, el tipo de agregado, ¿no ven? Un poco varía, pero está en este orden. En el acero es más exacto, más preciso. En la madera
es más variable, ¿no? Si es grupo A, grupo B, grupo C y por la especie además, ¿no? Pero decíamos aproximadamente es menor o igual, diremos, a 1 tonelada por metro cúbico. También eso va a variar en función también no solo de los grupos, también del contenido de humedad, decíamos, ¿no? Su densidad va a variar. Pero típicamente el máximo es 1, típicamente, por eso que la madera flota en el agua. Aparentemente el acero es mucho más pesado, ¿no? Y lo es más que el hormigón y más que la madera. Pero también recordar, si hablamos de resistencias, si hablamos del acero más común, la resistencia, por ejemplo, el límite de fluencia o de serencia, hablamos de aproximadamente 2500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando hablamos del hormigón armado, hablamos, por ejemplo, de un esfuerzo, y no voy a comparar lo mismo ya, porque en hormigón no tenemos un esfuerzo de serencia, se diseña rotura, ¿no? Entonces un esfuerzo típicamente de 210, 240, hablamos de un típico 250, ¿ya? 10 veces menos que el acero. Y si hablamos en madera, digamos que en tracción o en compresión, hablaré de la resistencia de ayer, digamos en compresión, ¿ya? Que es la más alta que tiene la madera en cuanto a tracción, en cuanto comparando tracción o compresión. De grupo A diremos compresión paralela a las fibras, hablamos de cerca a, en este caso, 80 diremos, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 85. Entonces, la idea es comparar no solamente el peso específico como tal, es comparar una relación entre el peso específico y la resistencia. Si vas comparando estos valores, yo puedo decir la relación, como tú lo quieres llamar, la relación P específico resistencia, o si quieres resistencia P específico, como tú lo manejes, la relación es más favorable al acero. Pesará, comparando con el hormigón, si tú te fijas, pesa 3 veces más que el hormigón, pero soporta 10 veces más. Comparado con la madera, el acero pesa prácticamente casi 8 veces más, pero soporta ¿cuánto? Soporta, en este caso, casi diríamos unas 15 veces más, o 20 veces más. Entonces realmente la relación peso-resistencia del acero es más favorable, es superior. O la resistencia, la relación resistencia-peso es más grande en el acero. Por ese motivo, por ese criterio, es que decimos que con el acero tenemos estructuras más livianas. Claro, pues, hablando de este ejemplo que acabamos de mostrarles, entonces yo diré, por ejemplo, para una columna, por una sección, y tener una sección, digamos la columna ya, en acero, de este tamaño, en forma de I. Si su equivalente en hormigón debería ser más o menos en orden de escala, saldría así, ¿no? Una sección rectangular de este tamaño así, ¿no? Si hablamos de madera, a la misma carga y luz, una sección mucho más grande, debido a que tiene una menor resistencia y también el módulo también entre fuego, el módulo de asilla de la madera es mucho menor que el del acero, ¿no? Entonces, el hormigón. Entonces, comparando, efectivamente, tenemos estructuras más livianas, porque la sección transversal que yo voy a encontrar en la solución es mucho menor. Mucho menor. Cuando hablamos de método constructivo más rápido y limpio, hablamos de que, por ejemplo, se puede construir, si hablamos comparativamente, ¿no? No voy a hablar de tinglados o de techos o de cubiertas, porque con hormigón típicamente no se construye. Hablamos de edificios. En hormigón típicamente se construye un piso por mes. Hacemos un vaciado normal así in situ, un piso por mes. Con aditivos, con cierta tecnología un poco mejor, ya se puede hacer un piso cada 2 semanas y un poquito más. En acero se puede avanzar 2 pisos por semana, o mínimamente un piso por semana. Es mucho más práctico y efectivo. Es como unir piezas de rastis, y lo único que quedaría un poquito para tardar sería el tema de la losa.
que traen una solución bastante interesante que se llama losa acero, que es como una plancha corrugada que viene de esta manera sobre las vigas, y sobre esta plancha metálica que es estructural se le pone una capita de hormigón y ya está. Y la interacción entre viga y la plancha, esa losa acero, son unos conectores de corte que se llaman así, que se colocan y se ejecutan sobre las vigas. O sea, una solución bastante práctica y eficiente. En el hormigón no. Requieres un encofrado más grande, requieres toda una tecnología y todo un tiempo. Aparte del tema de limpieza, cuando hacemos vaciados de hormigón, es total, en este caso, movimiento de materiales, desperdicio, y requiere una limpieza, digamos, mucho más grande, ¿no? Requiere un trabajo de ahí, y típicamente las obras tienen bastante escombro, mientras que en el acero es mucho más limpio y mucho más rápido, como decíamos. En madera, comparativamente, la rapidez se puede igualar si usamos elementos, como veíamos ayer, de entrepisos y muros prefabricados, se puede igualar tranquilamente. Pero en el tema de la limpieza como tal también, digamos, ahí tienes un poquito más de escombro, ¿no? Pero típicamente el acero es el material ideal, con el cual tú puedes hacer una construcción mucho más, de una manera más rápida. Hablamos de secciones eficientes, aquí está con rojo si se dan cuenta, y yo considero que es una característica, aparte de la parte del tema uniforme, la que más destaca. Para flexión, por ejemplo, de la mecánica de materiales, para la flexión, la sección más eficiente, ¿cuál es? La que tiene esta forma. Una forma así como de I o doble T que le llaman los europeos, o si lo ves desde otro punto de ángulo de vista, forma de H. Esta forma es la más eficiente. Alejamos la inercia del centroide lo más posible y aprovechamos, en este caso, que al alejar más área, en este caso en los patines de este perfil, se genera mayor inercia y por tanto mayor resistencia a lo que es la flexión, la forma más ideal. En hormigón se puede hacer esta forma, se puede hacer, pero es muy difícil, y para edificios se hacen secciones rectangulares como están aquí. Hacer esta forma se podría hacer, pero involucra una serie de encofrados y trabajo y tiempo que no daría, en este caso no sería algo económico. Se hacen secciones de forma de ir para puentes, es otra cosa, para vigas de puentes, que son vigas, digamos, en cantidad mucho menores y en tamaño mayores, y que se lo puede hacer, pero para edificios típicamente hablamos de secciones rectangulares. Entonces fíjense, en una situación como esta, comparado con una forma de I, ¿cuál es su problema? Bueno, que típicamente para flexión debería hacerse así. Entonces, si se dan cuenta, esta parte que está quedando con color verde, esto es peso muerto, que si bien tiene área, su aporte a la inercia es muy bajo. Por tanto, para viga no funciona muy bien, comparado con lo que es una sección de acero, que es más eficiente. En madera, lo mismo, madera cerrada, tenemos secciones rectangulares, igual, que no son tan eficientes como una sección en forma de I. Que se puede fabricar en forma de I una sección de madera, se puede hacer, pero el problema va a estar en las conexiones, ¿no? En la unión entre la parte central y la parte de las alas o patines, que tendrá que hacerse con conectores. Ahí está el talón de Aquiles, mientras que en acero esto todo es de fábrica original y soporta más, una diferencia, ¿no? Y si para columnas, si para todo tipo de elementos, las secciones más eficientes uno se la puede conseguir con acero, más que con hormigón o madera u otro material. Hablamos también de más resistencia a cargas alternantes. Las cargas alternantes, por ejemplo, en un puente o en un sismo, pueden producir la falla del material, sobre todo en las conexiones, cerca de las conexiones. Si el acero está bien detallado, bien diseñado, puede soportar, en este caso, las cargas alternantes, que también se le llaman cargas de fatiga. De que la fatiga ha sido un fenómeno que antiguamente ha sido, digamos, puesto en tela de juicio en cuanto al tema del acero, esto ya actualmente ha sido superado, y las recomendaciones más se dan en el tema de las conexiones, y los códigos de diseño tienen en este caso recomendaciones constructivas que ya, digamos, minoran en gran manera el tema de la fatiga por cargas alternantes. Cuando hablamos del material más reciclado del mundo, hablemos de lo que es el acero. El acero como tal es un material caro, con el cual se pueden hacer edificaciones, pero ya al final de su vida útil, el material queda y se puede reciclar, se puede en este caso volver a reutilizar
o volver a fundir para formar otro tipo de elementos estructurales o no estructurales, como pueden ser en este caso elementos de máquinas, motores u otros. Pues realmente el acero es una inversión que en definitiva al último no se pierde. Igual nomás al venderlo para reciclar te va a devolver algo de lo que has invertido, a diferencia de lo que es el hormigón o la madera o la mampostería. Hay estudios para reutilizar en este caso hormigones en construcción, ¿ya? Pero está a nivel de estudio. Actualmente al demoler una estructura de hormigón, los pedazos se llevan al botadero y para de contar, más bien es un problema, ¿no? Llevárselo porque es igual involucra un costo. Es que en el acero esto es diferente, ¿sí? Para poder esto entender. Entonces tenemos las ventajas principales del acero. ¿Cuáles serían las desventajas o las desventajas fundamentales? Número uno, yo considero el tema de la corrosión. El cáncer del acero es la corrosión. Entonces, si el acero uno no lo protege o no lo detalla o calcula para que no tenga problemas de corrosión, con un poco de tiempo, unos 5 o 10 años, ya puede tener reducciones significativas en su sección, sin problemas sobre todo en las conexiones. Entonces uno como ingeniero tiene que ser un buen detallador y además pensar que este tipo de material, como cualquier otro, requiere un mantenimiento periódico en el tiempo. O sea que tenemos que hacer inspecciones, tenemos que hacer en este caso ver las uniones y regularmente aplicar una capa de pintura anticorrosiva. Una solución para esto es, por ejemplo, el acero que viene ahora ya galvanizado. El acero galvanizado tiene esa característica que protege de una mejor manera lo que es la corrosión, ¿ya? No es típicamente utilizado para estructuras, tiene sus limitantes el galvanizado, pero como tal protege, es una solución, ¿no? Pero yo les digo, por ejemplo, vamos a este ejemplo de este puentecito en Estados Unidos. Los puentes, por ejemplo, como estos, cada año tienen una brigada de personas que van inspeccionando desde el punto al punto de cada una de las uniones, cada uno de los miembros, como también aquí de los tensores. Cada uno lo van inspeccionando y donde encuentran una cierta inicio de corrosión van haciendo mantenimiento a todito esto. Entonces, con esto pueden preservar esta estructura. Se dice de manera indefinida, o sea que un edificio, un puente, que tú lo calcules para 50 años. Si no tiene problemas del orden estructural, está bien diseñado y va a soportar las cargas, con mantenimiento, esto se puede llevar al infinito. Así es. Pero si lo descuidas, obviamente, a corta edad puede tener problemas. Otro talón de Aquiles, otra deficiencia, otra desventaja del acero, que podría ser el costo. Realmente el acero es muy caro. Es por eso que en Bolivia tú verás que edificios de acero, muy pocos, ¿no? Tinglados sí, naves industriales sí, pero edificaciones como tal, comparativamente con el hormigón, no tiene, pues, digamos, mucha relación. El acero es muy costoso, te da soluciones más rápidas, más limpias, más eficientes, pero es muy costoso. El hormigón sigue siendo más económico, más barato todavía. Pese a que en Bolivia tenemos un gran potencial con el tema del Mutum. Pese a esto, ahí está, digamos, dormido y no se hace en este caso nada para reactivarlo. Por tal motivo, digamos que en Bolivia ocurre esto. En países de la región, digo, Perú, Chile, Brasil, se construye mucho con acero, porque es un material que tiene industria en el país y que no es realmente, comparativamente, no es tanta la diferencia económica. Y aparte te da soluciones más eficientes. Típicamente con el devenir de los años, si se dan cuenta ustedes, la arquitectura, por ejemplo, de los edificios se va modificando, se va haciendo más compleja, ¿no? Con hormigón se puede hacer, ¿no? Se puede, digamos, dar solución, pero realmente para soluciones así, digamos, más así fuera de lo común, es el acero el material con el cual se pueden llegar a hacer formas espaciales más, digamos, casi sin una limitación. Se puede hacer al gusto del cliente. Entonces realmente el acero tiene esa ventaja, ¿no? Por eso que en otros países se utiliza más acero que hormigón de cierta manera, sobre todo en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde está mucho más arraigado el tema de la tecnología del acero. Pero igual en Estados Unidos hay regiones en las cuales por tema de costos más se usa hormigón y hay zonas o regiones o estados donde más se utiliza acero. Ese sería fundamentalmente el tema de la corrosión y el tema en este caso del costo serían las desventajas más importantes. Otra también que se puede tomar como desventaja es el tema de la susceptibilidad al pandeo.
La forma, si bien es eficiente, tú puedes tener esta forma, esta forma, esta forma, debido a que el acero es caro y resiste mucho, entonces que para, digamos, esfuerzos comunes a un nivel de servicio, tú puedes tener formas con espesores muy delgaditos. O sea, yo puedo tener estas alas de espesores milimétricos, ¿no? De 10 milímetros, 5 milímetros. Y eso le va a generar o le va a conferir a la sección como tal problemas de pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad lateral, como ustedes conocen, que se da en este caso en miembros que están sujetos a compresión. O parte de miembros, como las vigas, que tiene, por ejemplo, una parte que está en compresión. Entonces, tiene un problema ahí, que los elementos se pueden pandear. Eso lo podemos calcular, lo podemos controlar, pero si no haces un buen diseño, puede generar, en este caso, problemas de pandeo. Hay algo que es algo muy peligroso, que atenta incluso contra la ductilidad y la estabilidad estructural. Otro fenómeno también que podríamos llamar es el tema del fuego. Igual el fuego, al igual que en la madera, es un fenómeno, digamos, bastante crítico. Y en el acero, un incendio, por ejemplo, y como llega a un nivel de temperatura, hace que las características, en este caso, de rigidez y de resistencia, bajen significativamente y bajen rápidamente, más incluso que lo comparado que decíamos en hormigón y madera, que la madera, una sección gruesa, puede quemarse todo el borde, ¿no? Pero el centro, digamos, en un tiempo se mantiene todavía con las características intactas hasta que siga avanzando el incendio, ¿no? Es que en el acero no. El acero llega a una temperatura, el material, digamos, ya llega a una temperatura superior a los 500 grados Celsius, 600, y el material ya tiene en este caso una reducción insignificativa de la rigidez y de las capacidades resistentes. Y con eso seguramente puede llegar a colapsar de una manera súbita. Entonces, también hay maneras de proteger contra el fuego. Obviamente hay que darle ahí, digamos, cierta importancia al tema de las instalaciones. No hay que escatimar ahí en recursos. Y aparte hay, por ejemplo, eso es sobre todo en Estados Unidos, los muros de partición, o los muros, en este caso los drywalls, tienen materiales que, digamos, al ser sometidos a un incendio, tienden a despedir ciertos químicos que protegen, en este caso, ante el fuego, ante las altas temperaturas, a las columnas, por ejemplo, o las vigas de acero. Y también se puede, en este caso, usar una protección ya en el mismo perfil, que en este caso le va a significar una reducción en el tiempo, digamos, una subida en el tiempo de durabilidad ante el incendio. Como también hay gente, ya a nivel internacional, que para evitar este problema, construye secciones armadas, ¿no? Secciones con perfiles metálicos embebidos en hormigón. Esto es una sección compuesta, y esto debemos ya es usar lo mejor del hormigón, sus características con el acero estructural, y en el tema del fuego ya pues, el hormigón le va a proteger de una mejor manera. Y además que esta sección mixta trabaja mucho mejor y tiene características de diseño para compresión, tracción, flexión y diversos estados, digamos, de esfuerzo, que también es una solución que se puede dar, ¿no? Entonces son las ventajas principales y las desventajas que hemos revisado de manera rápida. Ahora veamos el acero como material, ya entrando más en materia. ¿De dónde viene el acero? Bueno, el acero viene de lo que es el hierro. El hierro es el material fundamental, es la materia prima. El hierro como tal viene de diversos, en este caso, minerales que podemos encontrar en la tierra. Viene en este caso, por ejemplo, de la hematita, de la magnetita o de otros compuestos, que los tenemos, sobre todo en el mutum, como decíamos. De aquí se extrae lo que es el hierro. Entonces, como tal el hierro, solito no va a ser suficiente para hacer este acero, que es un material compuesto, es una aleación. Requiere de carbono, de carbón mineral. Este carbón mineral le va a aportar, conferir características al hierro, al formar el acero, que le va a dar en este caso características de resistencia, de ductilidad muy importantes. La cantidad del carbono es incidente. Cantidades altas de carbono teóricamente le confieren mayor resistencia, pero menor ductilidad. Entonces hay características que se deben controlar. Fundamentalmente es la mezcla de hierro y carbono. Ahora, para tener un acero especial, también ciertas características se deben añadir. En este caso, por ejemplo, se le puede añadir ciertos elementos químicos como el níquel, cobre, el cromo, manganeso, molibdeno, fósforo, azul, silicio, azufre y otro tipo de metales para formar aleaciones muy particulares para un uso específico, que van a conferir, por ejemplo, una resistencia mayor a la corrosión u otros, ¿ya? Pero lo básico es el hierro y el carbono.
lo básico, con una pequeña edición de este tipo de materiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce este acero como material en la fábrica? Bueno, se hace una refinación del mineral hierro con metales de desecho y junto a agentes fundentes apropiados. Este carbono se llama coque, ¿ya? Y también oxígeno, que en la presencia de oxígeno se hace todo este trabajo de fundición en hornos a alta temperatura. Los hornos digamos, típicos tradicionales para hacer el acero, y actualmente, digamos, cada país está un poco modificando. Típicamente, como ahora se va el tema del reciclaje y del cuidado al medio ambiente, se usan ahora hornos eléctricos, con lo cual se puede reciclar y acero, digamos, de autos viejos, otro tipo de perfiles, y se pueden fabricar, en este caso, acero reciclado. Típicamente ese es, digamos, ahorita, digamos, la parte industrial con más auge, aunque igual sigue habiendo a nivel mundial hornos, digamos, tradicionales que van a fundir, van a generar acero a partir de materiales, digamos, naturales. Muy bien, en este caso, para poder verlo mejor, aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la materia prima cerca de la factoría, y de aquí se va transportando a través de cintas transportadoras, se va llevando lo que es a la fábrica. Tiene todo este procedimiento, ¿sí?, que comienza en este caso con el mineral, también con el carbón, y entra a la factoría, y entra al alto horno, y del horno ya sale, digamos, la primera fundición en estado líquido, y sigue todo un procedimiento a través de un convertidor de oxígeno, y en este caso por toda una serie de equipos, con lo cual se van a sacar algunos elementos, algunas planchas, como lo pueden ver ustedes, al rojo vivo, de las cuales se van, en este caso, laminando y formando los perfiles que conocemos, en el caso de perfiles, ¿no? Porque también este tipo de fábricas también producen planchas que van a ser utilizadas, por ejemplo, en motores de auto, por ejemplo, en electrodomésticos u otros, ¿no? Entonces, para ver un poquito más en detalle, digamos que tenemos el carbón mineral y el hierro, en su estado, diremos, de magnetita o hematita u otros. Y con el carbón mineral, a través de un proceso de pirólisis, produce el coque. Y el mineral, a través de procesos de sintetización, ¿no?, se produce, podemos tener en este caso ya un tamaño de material adecuado de hierro. En este caso, al entrar en este caso al alto horno, se produce el arrabio, que es la primera producción, el primer compuesto que se obtiene al producir el acero. Este arrabio se lo hace en este caso con el hierro, con el coque, y también con la contribución algo de piedra caliza. Con todo esto que se obtiene en este caso ya el arrabio, ya digamos que es la primera etapa de lo que sería la fabricación del acero, y también se genera escoria, se llama escoria de alto horno. Esa escoria, diremos, también tiene un uso, diremos, aparte, que se lo puede utilizar, por ejemplo, como compuesto de hormigón. Han escuchado algún término de filler o escoria. Pero las fábricas de alto horno, en este caso de acero, tienen este material como de desperdicio que se lo puede reutilizar en ese tipo de usos, ¿no? Y lo que nos interesa hoy es el arrabio. Entonces, este arrabio posteriormente pasa a un reductor, convertidor básico de oxígeno. Entra el arrabio, y aquí en este convertidor ya tenemos en este caso un acero ya líquido, de características ya mucho más uniformes y mucho más refinado. Este acero líquido ya se le va a añadir aquí algunos elementos que le van a conferir las características de aleación como tal, y de aquí sacaríamos este horno y un acero mucho más uniforme, ya con las características que uno quiere, y se pasaría en este caso un desgasificador al vacío. En este caso, este proceso se sigue refinando lo que es este acero líquido, y por último, ya de este proceso, tiene ya casi el acero ya terminado, de lo que es de este horno al rojo vivo, de estado líquido, el material sale y ya tiene, digamos, en este caso, un trabajo de laminado básico, con el cual se tienen unas planchas, así al caliente, al rojo vivo, unas planchas, se las puede ir controlando en cuanto al espesor, a las dimensiones, y se forma con unos planchones metálicos o planchas, ¿no? Posteriormente, estas planchas que se las puede obtener también alternativamente al nivel, digamos, del trabajo que se hace con las máquinas, puedes tener también lingotes, y sean varillas, en este caso cuadradas, o varillas circulares,
y a través de otro procedimiento más específico, estos planchones que veíamos anteriormente, así también al rojo vivo, se los puede seguir laminando en estas máquinas para tener, por ejemplo, planchas o placas de menor espesor, pero de mayor, en este caso, tamaño, y también lo que llamamos como bobinas. En este caso las bobinas igual son planchas, pero de espesores más pequeños, espesores de 2, 3, 4, 6, 8 milímetros, un poquito más, y con estas planchas que típicamente son las que llegan a nuestro país, de esta manera en bobinas, se puede luego fabricar en este caso todo tipo de perfiles. Pero lo que nos interesa ahora es la producción de acero de perfiles laminados de caliente. Esto lo dejarás para después. También con estos lingotes que decíamos, a través del procedimiento de laminado, podemos tener en este caso, tener de esta forma, llevarlo por ejemplo a formas en I, en T, en forma de C, o dejarlo nomás como unas varillas como para hormigón armado, o también pasar por tipo de máquinas para formar tubos rectangulares, tubos cuadrados o tubos circulares. Las formas más usuales son la forma de I, la T, la C, la forma tubular y también la forma en L, que es la forma de ángulo. Y cualquier otra forma tenemos que pueda pedir el cliente, pero típicamente las normas, los estándares de calidad se van a la forma en I, a la T, a la C, a la L y a los tubulares. Alguna vez también se puede producir un tipo de forma especial, pero son las formas más típicas de las que acabo de mostrar. Y las varillas para lo que sería el hormigón armado. Entonces, tenemos planchas, decíamos planchas o placas, ya sea así en planchas o placas de un espesor considerable o en bobinas de espesores menores, o también laminado de secciones originales, ¿no? Secciones con formas específicas. Entonces, ese proceso de fabricación del acero. Típicamente, estamos ahorita, ¿a qué hora? 8, entonces tenemos todavía tiempito, un poquito más. Entonces, vayamos adelante. Los tipos de acero estructural vamos a ver ahora. Tenemos aceros que se llaman al carbono. Tenemos aceros de baja aleación sin tratamiento térmico y aceros de baja aleación con tratamiento térmico. Típicamente aquí tenemos un resumen. Que tenemos un acero al carbono y aquí un acero de baja aleación. El acero al carbono típicamente es el acero más carbono. Y carbono en este caso un porcentaje, ¿no? Si tenemos el carbono en un bajo porcentaje, entonces tenemos un material, un acero, menos resistente, pero más dúctil y soldable, que también es una característica que nos interesa para hacer las conexiones. Si el contenido de carbono es mayor, tenemos aceros con mayor resistencia, mayor capacidad, pero menos dúctiles y menos soldables. Típicamente aceros del carbono son los tipos de acero más comunes, son los más baratos. Aceros especiales y con aleación. En este caso podemos hablar de acero con carbono, con cromo, manganeso, magnesio, níquel, vanadio u otros tipos de aleaciones especiales. Son aceros en este caso donde el porcentaje de elementos de aleación es menor típicamente al 8%, porque se llama de baja aleación. Son aceros fuertes típicamente, que esos compuestos químicos le van a añadir en este caso resistencia. Y típicamente se busca también la resistencia a la corrosión. Por ejemplo, para aceros, para un puente, por ejemplo, una característica fundamental es que tenga resistencia al intemperismo, al medio ambiente. En este caso, el acero con aleación te puede otorgar este tipo de características. El acero de baja aleación, comparado con el acero de carbono, es mucho más caro, especial, para digamos, para el tipo de estructuras especiales o particulares, mientras que el acero del carbono es el más común y el más convencional. Muy bien, la clasificación del acero, y lo vamos a ver acá. Cuando hablamos de acero al carbono, siempre nos vamos a referir a la norma ASTM, la norma de control de materiales norteamericanos, que a nivel mundial es la más difundida. En este caso, aceros al carbono, decíamos, el porcentaje de carbono típicamente es menor o igual al 0,30%. Es típicamente lo más adecuado para construcciones civiles. En la codificación ASTM tenemos los siguientes tipos de acero al carbono: el A36, el A500, el A53, y también hay otros, ¿sí? En la codificación ASTM, por ejemplo, el A36, que es el acero más común, de uso más común, tiene en este caso un esfuerzo IE, esfuerzo de fluencia o de cedencia, que yo le llamo 36 KSI, que es KSI kilolibra por pulgada cuadrada.
y un esfuerzo máximo o de ruptura a tracción de 58 kN/6. Tipos de perfiles aplicables, dice acá por ejemplo, con este tipo de acero se puede fabricar perfiles en forma de un código W, un código M, S, HP, C, MC y L. Para saber qué son estos códigos referidos a la norma norteamericana, les voy a mostrar, en este caso, un poco me voy a adelantar para mostrarles, ¿sí?, esta parte, para que me entiendan mejor, ¿sí? Entonces, los perfiles que vamos a ver ahora, los perfiles laminados en caliente que les acabo de explicar, tienen estas formas. Aquí voy a hacer un acercamiento. Entonces, fíjense, los que tienen forma de I son una familia. El perfil más común en forma de I es el perfil que se llama W. ¿Por qué W y no I? Porque está en inglés. Este perfil típicamente antes se le conocía como perfil de ala ancha. Ala ancha es en inglés white flange. Ala es flange, alma es web por si acaso. Entonces ala ancha es white flange. Y para no colocarle white flange, ya la norma le ha quitado la F y le ha puesto W. Es el perfil más común en forma de I. También hay otro perfil en forma de I, que es el perfil S. El perfil S, que si se fijan un poquito la diferencia, el ala no es tan ancha, tiene una pendiente. Este perfil S es el más antiguo, por si acaso, el más común, el más, digamos, tradicional, se llama estándar americano. Ese estándar, de ahí viene la S, digamos. Y tiene también la forma, digamos, similar, pero características, digamos, de uso un poco diferentes por el tema del ala. Pero también la forma es forma de I. Adicionalmente a estos, también tenemos los HP y los M. El HP es parecido a al W, solo que tiene un alma un poquito más gruesa. Y el M es un perfil, se llama misceláneo o especial, que es como el W exactamente, pero de dimensiones especiales. Llamémoslo así. Perfiles en forma D. Luego tenemos perfiles en forma de L. Son los angulares, ¿no? Que, digamos, se los llama directamente como la letra L, en la forma, pero es un angular. Hay angulares de alas iguales o de alas desiguales. Aquí un angular de alas iguales y aquí un angular de alas desiguales. La palabra ala en inglés es leg. Tenemos los perfiles canales en forma de C. Estos canales, directamente los llamaremos C. Tiene una característica, un poco la forma, si se fijan, es muy parecido a un perfil S. Es como partir de la mitad del perfil S, te quedaría con una cierta pendiente, ¿no? La parte de sus alas. Y es algo así, similar. Hay también misceláneos S, hay MS, que son perfiles canal de dimensiones especiales. Luego tenemos los perfiles T. Un T es como partir a la mitad de un perfil W o S. El perfil T más común es el perfil WT. Se le llama WT, es derivar de un W partido a la mitad y tener su equivalente. Aquí está. Son los perfiles típicos en forma de laminados, en este caso con las formas W, M, S, HP, CL y T. Luego tenemos las tuberías. Aquí tenemos las tuberías que se llaman Hollow Structural Section, que su acrónimo es HSS. ¿Qué es Hollow Structural Section? Se llama sección estructural hueca. Los HSS pueden ser cuadrados, rectangulares o circulares. También equivalente al HSS circular, tenemos también lo que se llama steel pipe, que es tubería, con dimensiones un poco diferentes, pero digamos la forma es muy similar. Luego tenemos lo que son los elementos, en este caso placas, planchas o barras. Cuando hablamos de placas, hablamos típicamente de anchos mayores a 8 pulgadas. Cuando hablamos de barras, hablamos también de secciones rectangulares, pero con anchos menores a 8 pulgadas. Y también puede ver en este caso barras circulares, ¿no? Como todos conocemos. Típicamente son las formas originales, las formas estándar originales de digamos, que se puede obtener en una laminadora, digamos, de perfiles. Aquí en la parte inferior, bueno, voy a tener que acercar nomás. Aquí en la parte inferior, yo tengo secciones armadas. ¿Qué es una sección armada? Es agarrar secciones originales y ir formando unas formas de una manera, digamos, a criterio del ingeniero. Por ejemplo, si quiero tener un perfil como forma de I, parecido a este, pero lo puedo fabricar a partir de dos perfiles C, que les puedo colocar espalda con espalda. Para poder unirlos, yo quiero algún elemento que puede ser en este caso planchas, pernos o soldaduras.
pero puedo formar, ¿no? Eso de una manera, digamos, particular. Un doble angular, que es agarrar dos perfiles L y colocarlos como están acá, espalda con espalda. Del lado corto o del lado largo no importa, y formas en este caso el doble angular, que es parecido a un T. Un perfil en forma de I, fíjense acá ustedes, en forma de I, que es un perfil que se puede formar con planchas. Cojo unas planchas y las voy a soldar o conectar con pernos, y la forma parecida a un perfil W, por ejemplo, ¿no? Una sección en forma de I armada, se llama eso, armada. También puedo fabricarme un perfil hueco, como estos, sobre todo los rectangulares, a través de planchas, y puedo ir soldando y uniendo también. O un perfil tal vez reforzado, un perfil W como este, tal cual, pero por ciertas características yo lo quiero tener con alas más grandes. Entonces lo que yo puedo hacer es soldar algunas planchas a las alas originales, tener una sección modificada. Son tipologías que uno puede utilizar, bueno, y eso está aquí, ¿no? Está justamente en lo que les explicaba, en los tipos de material. En este caso, para A36, la norma nos aconseja tener el tipo de sección WM, SHP, CMC y L. Aquí entran las tuberías. Las tuberías se aconsejan a fabricar con perfil con aceros a 500. A 500 grados B para el tema de las tuberías circulares, HSS. A 500 grados C para las tuberías HSS rectangulares o cuadradas. Y para los pipes, las tuberías menores, el acero a 53. ¿Ya? O sea que para cada tipo de acero, la norma ya ha investigado y ha encontrado los perfiles, en este caso, más adecuados. Aquí con negrilla son los perfiles preferentes. Con color o sin negrilla, en este caso quiere decir que se puede encontrar, se puede fabricar, pero no es lo preferente. Este cuadrito es muy simplificado. Vayamos a ver en la norma. Para esto voy a irme a la norma, ya, al código. En este caso, vamos a la bibliografía. Y voy a abrir en este caso el manual. Tenemos la norma de acero, la especificación, que es esta. Se llama especificación para acero estructural en edificaciones, buildings. Este código, esta especificación es la ISC 360-2016. Aquí también aparece ANSI, ¿no? El ANSI es como decir la Sociedad Americana de Estándares, ¿ya? No es tan importante, es como el estándar general, ¿no? Lo importante es esta de acá, es la ISC 360. 360 es el código de la especificación. Otros números refieren a la norma ISC, pero referido, por ejemplo, a conexiones, referido a puentes, a otro tipo de estructuras. 16 es del año 2016. Es la última que se encuentra vigente a nivel mundial. Típicamente las normas se actualizan cada 4, 5, 6 años. Por ejemplo, antes de esta estaba la 2010. Esperamos ahora la 2022, ¿no? O 21, lo que van a sacar. Pero actualmente a la fecha está vigente la norma 2016. ¿Sí? Esta especificación, como tú dices, tú puedes ver, ¿qué contiene? Bueno, contiene todo lo que son ecuaciones, tablas. Por ejemplo, voy a irme a cualquier capítulos. ¿Qué les parece en compresión? Pues en compresión nos va a dar, en este caso, algunas ecuaciones, algunas explicaciones. Mira los comentarios, miren al tema principal. Una norma como esta tiene comentarios y tiene la especificación principal. Mira la especificación principal, en este caso de compresión. Tiene el capítulo y tiene ya de ahí ecuaciones para poder hacer, en este caso, el diseño. Ecuaciones, fíjense aquí hay ecuaciones matemáticas para cada caso. Son especificaciones, en este caso, que te dan herramientas para poder diseñar. Te dan ecuaciones, te dan criterios. Eso es una cosa. Ahora, aparte de esto, la norma ISC tiene un manual. El manual nos da los perfiles y ayudas de diseño para utilizarlas juntamente con la especificación. Vayamos bien. Tenemos un manualcito, lo voy a abrir en este caso. Déjenme encontrar mi manualcito. Aquí. Esta parte todavía no tengo organizado, pero ahorita vamos a encontrar. Lo tengo así como null. Aquí está. Ahí estamos. Ahí está. Es el manual el manual ISC. Este manual igual viene por versiones. Actualmente la versión última es la versión 15ª edición, la 15. Yo no he podido conseguir todavía la 15ª.
porque la 15ª, diremos, todavía es una versión paga. Si la podemos encontrar, fantástico. Yo tengo la 14ª edición. Entre la 14ª edición y la 15ª hay gran diferencia, no tanto. Efectivamente, algunas tablas, algunas ayudas en ecuaciones varían un poquito entre la 14, que está referida más a la norma 2010 que a la 2016, pero en definitiva es de mucha utilidad. Este manual, ¿qué tiene? Por ejemplo, si avanzamos, tiene tablas en las cuales tenemos características primeramente geométricas y mecánicas de los perfiles. Por ejemplo, voy a una página anterior, los perfiles W, ¿cómo vienen en el catálogo? Bueno, vienen en este caso con un código. Por ejemplo, aquí dice W30x391. Este código está dado para cada perfil. Eso lo tienen que ir ustedes viendo de la literatura para entenderlo, para que mañana, para el día sábado, podamos verlo mejor. En los Ws, típicamente el primer número es aproximadamente la altura. Y el segundo número es el peso, exactamente el peso, que está en libras, fuerza, por pie lineal. Libras por pie. Entonces este perfil pesa 391 libras por pie. Su altura es aproximadamente 30, aquí podemos ver. Tenemos la altura, dip, 33.2, varía entre un poquito, ¿no? Digamos, en algún caso es exacto, en algún caso varía, ese es el código. Y aquí el peso. Fuera del peso del código, lo importante es esto. En cada una de estas tablas tenemos una grafiquita que nos muestra que en la tabla, este perfil W tiene estas características. Podemos reconocer aquí este perfil tres partes. Tenemos un ala inferior, un ala superior y la parte central que le hemos de llamar alma. Alas y alma. También van a encontrar en la nomenclatura patines y alma. En inglés esto se llama alma, pero en inglés se llama web. Y las alas se llaman flange. Ese es el término en inglés, el término correcto. Flange, alas o patines, web, almas. Es un perfil simétrico. Si se fijan, tiene una curvatura en la unión de ala y alma. Una curvatura. Esta curvatura se la ha dado de manera intencional en la fabricación, en el laminado del perfil. Tener una sección como esta así recta, sin tener esa curvatura, le genera en este caso problemas estructurales al perfil. Eso es algo que no debería hacerse. Por ese motivo es que se generan curvaturas. Eso vamos a verlo un poco mejor el día sábado. ¿Qué más? Tenemos ya en la nomenclatura que en las alas tenemos un ancho del ala, que se llama BF. B de ancho y F de ala, B flange. Un espesor del ala, que está aquí, TF. T de espesor, típicamente T es en inglés, viene de la palabra thickness. Thickness, que es espesor, thickness. Espesor del ala, TF. En el alma tenemos espesor del alma, TW. Y una altura, que aquí no está acotada, H, que es la altura del alma. La altura del alma es la altura total, D, menos, o sea, cuando H igual es D, menos las dos curvaturas que te les mostraba, que la curvatura se muestra desde el borde superior del ala hasta donde acaba, en este caso, la curvatura en la unión del alma. Hasta ahí Aparentemente en la gráfica, este valor de H sería igual a T, pero no es, les digo que no es así. Debería ser, ¿no? Pero no es así, varía un poquito. Este T, este ancho, que igual es típicamente la altura menos dos veces la curvatura, en este caso es un valor diferente. No es exactamente lo que les digo. Los ejes principales. El eje vertical es el centroide. El eje principal vertical es el eje Y. El eje horizontal es el eje X. Así maneja la norma. Y en base a estos ejes, aquí tenemos, fíjense, las dimensiones. Primeramente tenemos el área. Parámetro muy importante. Tenemos la altura, tenemos el espesor del alma, el ancho del ala, el espesor del ala. Ahora, en todas las tablas, por ejemplo, el tema de altura, tenemos dos valores. Un valor decimal y un valor quebrado. Para el cálculo, siempre utilizará en todos los valores que tengan duplicado el valor decimal, siempre. El quebrado es más para el tema de la ejecución y el tema, digamos, del control de la fabricación, en este caso del perfil. Hasta para los moldes, ¿no? Para lo que sería el cálculo, usamos valores decimales. Los decimales, siempre, en todo.
Ya, incluso en la curvatura, fíjense, tenemos esto. Este valor de t, por si acaso, como decía, para los cálculos no lo utilizamos. El valor de h lo calculamos, repito otra vez, es la altura, las 2 veces la curvatura. Y en este caso, en valor decimal utilizamos, ¿sí? La siguiente hoja, de esta misma lámina, tenemos, para el mismo perfil 30 que veíamos al principio, tenemos el peso nominal. Esto diríamos no es necesario, porque sabemos que el W, como tenía 391 en su parte derecha, pesa 391, pero está ahí puesto. Y tenemos de aquí con color azul hacia la derecha características ya de diseño, propiedades mecánicas. Por ejemplo, para el eje X reconocemos la inercia, el radio de giro. Ahora, ¿ese qué cosa es? Ese es el módulo resistente. Ese es el módulo resistente, recordemos, la inercia entre la distancia C. Para este tipo de perfiles. En la norma del pacto andino estaba con la letra Z, ¿se acuerdan? A mí, por ejemplo, en mecánica de materiales me enseñaron con W. Pero en la norma americana manejamos S, módulo elástico. Z es el módulo plástico. Módulo plástico. Eso es recordar lo que han llamado ustedes en resistencia de materiales. Tenemos eso para el eje X, tenemos también para el eje Y. Ahora aquí tenemos parámetros torsionales. Tenemos la constante de torsión de Salmenan, J. Y tenemos la constante de alabeo CW. Esto para los cálculos, ¿no? Y para algunos cálculos especiales que vamos a ver, un radio de giro especial RTS y un valor de H sub 0, que H sub 0 es la... no muestra gráficamente, pero explicaremos cuando hagamos los diseños. Es la distancia entre centroide de alas. Es H sub 0. H sub 0. ¿Sí? Aparte que tenemos con color verde algo especial. Dice criterios de sección compacta. Y son criterios que nos van a ayudar, nos van a colaborar a verificar si el perfil tiene problemas de pandeo local, de esbeltez. Eso vamos a verlo ya cuando entremos al tema de compresión. Pero ya es algo que nos da aquí las tablas. Entonces se dan cuenta las tablas, para cualquier tipo de perfil un poquito varía la nomenclatura y nos va a adaptar todas las características de los perfiles. O sea que los perfiles son estándares. O sea, vienen ya con tamaños definidos que uno puede conseguir en el mercado. De manufactura a manufactura en América, si usamos el ICC, no variaría. O sea, si voy, digamos, a una manufactura en Chicago o si voy a Nueva York, ya debo tener los mismos perfiles, los mismos con esas características. Es un perfil estandarizado. Ahora, los estándares, si hablo de Europa, por ejemplo, ya cambian. En Europa tienen otros perfiles, no estos. Tienen perfiles, por ejemplo, IPN, IPE. Tienen unas formas muy similares, pero varían las características y las dimensiones. La pregunta es, ¿se puede utilizar la norma AICC para diseñar los perfiles? La respuesta es sí, porque definitivamente es un acero con formas y digamos, la especificación tú la puedes generar. Lo puedes aplicar, no hay ningún problema. Lo que sí digamos, las desventajas que aquí en la norma americana, aparte de eso, tenemos un montón de tablas, ayudas de diseño, fíjense acá, que están referidas a los perfiles estandarizados. Si tú esos perfiles que tú puedes armar o que puedes importar de Europa o de otro país, estas ayudas ya no sirven. Tienes que aplicar la especificación, pero ya para cada perfil, para cada familia, tienes que generar básicamente planillas de diseño y también usar programas con todo lo que ello conlleva, ¿sí? Muy bien, estamos ya sobre la hora. La siguiente clase vamos a concluir la parte esta que un poco nos hemos tardado, pero me parece que es importante. La parte de aceros y vamos a hablar de los códigos y ya entraremos a la parte de lo que sería cargas. La parte de cargas, como recomendación, les voy a dar alguna bibliografía, algunos materiales más para que lo puedan revisar. Pero cargas como tal no voy a tardar mucho este semestre. Me imagino que cargas ya han llevado ustedes en muchas asignaturas. Vamos a hacer un repaso y aplicaciones prácticas definitivamente, que es lo que más nos interesa. Aplicaciones ya, por ejemplo, en estructuras. Alguien ha levantado la mano para hacer una pregunta, creo. Bueno, creo que nadie. Entonces quedaríamos hasta acá. Y en la siguiente clase, el día sábado, ya concluiríamos este capítulo y entraríamos al tema de cargas. Les voy a dar algún material para que ustedes puedan ir estudiando, pero ya les digo, para el sábado lo que me interesa es el uso del cálculo, por ejemplo, de cargas muertas, cargas vivas, que tienen que ir ustedes ya repasando lo que conocen. Y si no lo conocen, vayan investigando, ¿sí? Nos quedaríamos hasta acá. Yo tengo que también acabar la clase. Les agradezco por su participación. Muy buenos días. Gracias.